Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy Darwin Joshua Sánchez y es un gusto poder compartir con ustedes esta presentación multimedia sobre los delitos contra la dignidad y el honor, un tema de gran relevancia dentro de la asignatura de Derecho Penal. A lo largo de esta actividad abordaremos algunos aspectos fundamentales relacionados con estas conductas, buscando comprender su significado, su importancia dentro del ámbito jurídico y el impacto que puede tener en la vida y la dignidad de las personas. La intención es que esta presentación no solo permita ampliar nuestros conocimientos, sino también reflexionar sobre la importancia del respeto y la protección tanto de la dignidad y el honor en nuestra sociedad. Será un placer contar con sus presencias durante todo este recorrido. Y para aprovechar el tiempo al máximo, comencemos definiendo los delitos contra la dignidad y el honor como aquellas conductas que lesionan el valor esencial de la persona y su derecho a ser respetada, tanto en su integridad física, al igual que la moral. Se configuran cuando alguien realiza actos que lesionan, humillan, degradan, intimidan o causan sufrimiento corporal o psicológico, afectando la condición humana y la imagen que el individuo tiene ante la sociedad. Estas acciones vulneran derechos fundamentales, ya que atentan contra el respeto, la integridad y la consideración que toda persona merece por el simple hecho de ser humana. En esencia, estos delitos buscan proteger algo muy valioso, el respeto que toda persona le corresponde. Cuando alguien es humillado, maltratado o expuesto de manera injusta, no solo se afecta su imagen ante los demás, sino también su bienestar emocional y su tranquilidad. Por eso el derecho interviene para establecer límites y sancionar aquellas conductas que dañan la dignidad humana. De esta forma se promueve una convivencia basada en el respeto, la empatía y la protección de los derechos de cada individuo. En el marco de los delitos contra la dignidad y el honor, existen conductas que van mucho más allá de simples faltas de respeto. Son acciones que atentan directamente contra la integridad moral, la autoestima y el prestigio de las personas. Entre estas conductas se destaca el trato degradante, las amenazas para obtener confesión, la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estos hechos por lo general son atribuibles a funcionarios o empleados del Estado, quienes por ejercer autoridad o representación estatal pueden aprovechar su posición para vulnerar derechos. Cada una de estas prácticas causa un daño profundo, no solo a nivel individual, sino también en la percepción social y en la confianza hacia las instituciones. A continuación, analizaremos cada una en detalle, abordando su definición, los efectos que producen, las razones por las cuales la ley las sanciona y las consecuencias legales para quienes las cometen. Vamos a ir entonces describiendo cada uno de estos delitos, comenzando por trato degradante, el cual se produce cuando una persona es sometida a actos que la humillan profundamente, afectando su autoestima y su integridad moral. No se trata de un simple conflicto o falta de respeto momentáneo, sino de conductas que generan sufrimiento, despreciando la condición humana de la víctima. Este tipo de comportamientos puede manifestarse mediante agresiones físicas, insultos constantes, amenazas o cualquier acción que reduzca a la persona a una situación de inferioridad. La ley interviene para reconocer ese daño y sancionar a quien lo comete, reafirmando que nadie puede ser tratado
como si valiera menos. Se trata de acciones entonces que buscan someter o menospreciar a una persona mediante violencia, ofensas verbales o actos de intimidación. Estas situaciones pueden afectar profundamente el autoestima y el bienestar emocional de los que la sufren. Cuando alguien recibe este tipo de trato, el daño no solo puede ser físico, sino también psicológico. Por esta razón, el sistema jurídico reconoce la gravedad de estos hechos y establece sanciones para quienes los realizan. De esta manera se busca proteger la dignidad humana y promover relaciones basadas en el respeto. Según el Código Penal de Honduras, quien ocasiona un trato degradante mediante violencia física, psicológica o verbal, atenta gravemente contra la integridad moral de otra persona, debe ser castigado con una pena de prisión de 1 a 2 años y con prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Además, si la víctima es una persona vulnerable por razones de enfermedad, de edad, discapacidad, o si es una mujer embarazada, la pena aumenta 1/3. La infracción establecida por la ley no solo busca castigar al agresor, sino también proteger a la víctima y restaurar su dignidad. Además de la prisión, las medidas como la prohibición de residencia o el aumento de la pena en casos de vulnerabilidad envían un mensaje claro: la humillación sistemática, el daño de la integridad moral no son aceptables. Estas sanciones buscan prevenir que estas conductas se repitan, ofrecer un sentido de justicia a quienes sufren el daño y recordar a la sociedad que la dignidad humana es un bien protegido y fundamental. La ley actúa así como garante del respeto y de la equidad entre las personas. Ahora profundizaremos en el segundo de estos delitos: amenazas para obtener confesión. Una conducta que pone en evidencia el abuso de poder dentro de los procesos de investigación. Comprender este tema nos permite reflexionar sobre la importancia de garantizar que toda confesión sea libre, voluntaria y respetuosa de los derechos de las personas. Esta conducta ocurre cuando un funcionario público utiliza intimidación, presión o amenazas para obligar a alguien a confesar un hecho o acusar a otra persona. Más allá del daño individual que sufre quien es presionado, esta práctica vulnera garantías fundamentales y pone en riesgo la justicia misma. Este tipo de situaciones demuestra cómo el poder puede ser mal utilizado, generando miedo y presión sobre quienes deberían estar protegidos por la ley. La persona afectada no solo enfrenta estrés y sufrimiento, sino que también se ve atrapada en una situación donde su verdad y libertad quedan comprometidas. Cuando se recurre a estas tácticas, se debilita la confianza en el sistema de justicia y se pone en riesgo la equidad de los procesos. Por eso es fundamental reconocer y sancionar estas acciones para proteger la integridad y los derechos de todos. Entre las sanciones principales para quienes cometen este delito, quien en ejercicio de sus funciones públicas utilice amenazas, coerción o intimidación para forzar a otra persona a confesar hechos o acusar a terceros, será sancionado penalmente con una privación de 3 a 6 años. Además, se aplican penas accesorias como la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el tiempo de la pena. Dependiendo de la gravedad del caso, también pueden imponerse multas, obligación de reparación a la víctima y medidas de supervisión para garantizar que no se repitan estas conductas.
La sanción establecida no solo busca garantizar al funcionario que abusa de su posición, sino también proteger el derecho de todas las personas a declarar libremente sin presiones. Forzar confesiones distorsiona la verdad y puede llevar injusticias graves, por lo que la ley lo reprime con penas significativas. Al sancionar estas conductas, se fortalece la confianza en el sistema de justicia, se protege a las víctimas y se envía un mensaje claro de que el abuso de poder no será tolerado. Ahora profundizaremos en el tercero de estos temas, la tortura, un acto que daña profundamente a quienes lo sufren. No se trata solo de dolor físico, sino del impacto emocional y de la vulneración de las víctimas. La tortura constituye una de las violaciones más graves contra la dignidad humana. Se configura cuando un funcionario público somete a una persona a sufrimientos físicos o mentales intensos con fines como obtener información, castigarla o discriminarla. La tortura es una violación extrema de los derechos humanos que afecta directamente la integridad de la persona. Implica infligir sufrimiento intenso, ya sea físico o psicológico, con objetivos como obtener información, castigar o discriminar, y puede dejar consecuencias duraderas en la víctima. Este tipo de actos no solo perjudica al individuo afectado, sino que también debilita la confianza en las instituciones y en el Estado, afectando la percepción de justicia y legalidad. Por ejemplo, en un caso extremo, puede ser un detenido que está siendo golpeado de manera sistemática, sometido a quemaduras, electrocución y asfixia parcial, mientras se le amenaza de muerte o de violencia hacia sus familiares con el fin de forzar confesiones o acusaciones. Estas prácticas mmm, generan obviamente desconfianza y de igual manera daños irreversibles y traumas psicológicos y profundos, y pueden convertir el sistema legal, podemos decir, en situaciones de riesgo para la persona que está sufriendo este tipo de situaciones. Por ello, la prevención, la sanción efectiva y la protección integral de las víctimas son absolutamente indispensables, sin que ningún objetivo pueda justificar estas acciones. Según el Código Penal de Honduras, el funcionario o empleado público que cometa tortura en el ejercicio de su cargo debe ser castigado con penas de prisión de 6 a 10 años e inhabilitación absoluta de 15 a 20 años para ejercer funciones públicas y causar ese daño deliberado. Esta sanción no solo busca castigar al responsable, sino proteger a todas las sociedades de abusos extremos de poder. La combinación de prisión e inhabilitación hace que quien inflige tortura quede lejos de ejercer autoridad nuevamente, enviando un mensaje claro de cero tolerancia. Además, la pena refleja la gravedad del daño y la necesidad de resguardar la dignidad humana, ofreciendo también una base legal para garantizar atención y reparación a las víctimas. Ahora profundizaremos en el último tema sobre los delitos contra la dignidad y el honor, titulado Tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público. Este tipo de conducta no solo afecta la integridad física y emocional de la persona, sino que también erosiona la confianza en las instituciones encargadas de protegernos. Se trata de situaciones donde el abuso de poder se traduce en ofensas, maltrato o vejaciones,
dejando secuelas que pueden perdurar mucho más allá del momento del hecho. Estos delitos se refieren a conductas realizadas por servidores públicos que, aunque no alcancen el nivel de tortura, causan humillación, sufrimiento o afectación moral significativa. Se trata de abusos de poder que dañan la dignidad y la estabilidad emocional de la persona afectada. La ley sanciona porque incluso acciones que no generan dolor extremo pueden dejar consecuencias profundas. Asimismo, se castiga la omisión de quienes, teniendo el deber de supervisar, permiten que estos hechos ocurran. De esta manera se reafirma que el ejercicio de la autoridad debe estar siempre limitado por el respeto de los derechos humanos. Entre las consecuencias legales para quien comete este tipo de delitos, podemos mencionar que quien, siendo funcionario público, someta a otra persona a tratos crueles, inhumanos o degradantes, será sancionado con prisión de 3 a 6 años e inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el tiempo de la pena. Si la víctima particularmente es vulnerable, es decir, niños, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o enfermos, la pena puede incrementarse hasta 1/3. Esta sanción busca proteger a la víctima y prevenir que el poder se utilice para humillar o degradar. La prisión y la inhabilitación muestran que el abuso desde la autoridad no será tolerado, incluso cuando no se llegue a la tortura. Además, la ley asegura medidas de reparación para que la persona afectada pueda recuperar su bienestar emocional y confianza. Este tipo de normas también envía un mensaje claro a la sociedad. La autoridad debe servir, no dañar. Vamos llegando al final de esta presentación sobre un tema de gran relevancia en nuestra vida cotidiana. No siempre somos conscientes de cuándo nos enfrentaremos a situaciones que ponen a prueba nuestros conocimientos y valores, por lo que es fundamental recapitular lo más importante que hemos aprendido. Comprender estas conductas y las penas asociadas nos permite dimensionar la importancia de proteger la dignidad humana y el honor de cada persona. Las sanciones legales no solo buscan castigar al infractor, sino también prevenir que estos actos se repitan, reparar el daño causado y fortalecer la confianza en la justicia. Además, nos recuerdan que la autoridad y el poder deben ejercerse con responsabilidad, respeto y ética, y que cualquier abuso puede generar consecuencias severas. Estos delitos representan violaciones graves a la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, afectando su integridad física, emocional y social. En todos los casos hay un abuso de poder que genera sufrimiento, miedo y vulnerabilidad, poniendo en riesgo la confianza en los organismos encargados de impartir la ley. Podemos entender entonces, para ir concluyendo con este tema, que en todas las situaciones en las que se evidencian este tipo de delitos, se da a conocer un desequilibrio de poder, donde quien debería proteger a veces termina causando daños. Además, las víctimas suelen enfrentar consecuencias duraderas que impactan su vida diaria y sus relaciones personales, dejando cicatrices difíciles de superar. Por ello, es fundamental que la sociedad y el sistema legal actúen de manera efectiva, garantizando sanciones, protección y reparación para reconstruir la confianza y reafirmar el respeto por la dignidad y el honor. Hemos llegado al final de esta presentación, esperando sinceramente que los temas abordados a lo largo de este recorrido
hayan sido de su interés y contribuyan al aprendizaje y la reflexión sobre la importancia de proteger la dignidad y los derechos de las personas. Confío en que la información compartida les sirva no solo académicamente, sino también en la vida diaria. Me despido de ustedes con el mayor de los afectos, deseándoles muchos éxitos y bendiciones en cada paso que den. Muchas gracias por la atención y será hasta la próxima.